¿Has oído hablar de Timoteo? Un joven tímido que se convirtió en la mano derecha de Pablo y líder de una gran iglesia. Su historia está llena de fe, coraje y superación. Y lo mejor, puede inspirarte hoy. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y comenta aquí. ¿Te identificas más con la valentía de Pablo o con el corazón sensible de Timoteo? Acompáñenme en este viaje porque la vida de Timoteo tiene mucho que enseñarnos. Un hogar lleno de fe. En la ciudad de Listra, entre colinas y senderos polvorientos, había una casa sencilla. Fue allí donde vivió un niño llamado Timoteo. Su padre era griego, un hombre que valoraba la lógica y las costumbres mundanas, pero fueron su madre, Eunice, y su abuela, Lois, quienes dejaron la huella más profunda en su alma. Lo criaron con amor, fe y reverencia hacia el Dios de Israel. Por la noche, a la tenue luz de la lámpara, Timoteo escuchaba historias sobre Abraham, Moisés, Ruth y David. Su abuela lo contó con emoción y su madre lo explicó con sabiduría. Mientras otros niños jugaban en las calles, Timothy escuchaba, pensaba, sentía. La fe creció, silenciosa y firmemente. Aquella humilde casa era un templo de aprendizaje espiritual. Incluso sin saberlo, Timothy se estaba preparando para algo grande. La voz de Dios resonó en las historias contadas a los pies de la cama, y aquel muchacho de corazón atento empezó a soñar, no con fama, sino con propósito. Una infancia moldeada por las Escrituras. Timoteo no era como los demás niños de Listra. Mientras muchos niños corrían por las calles, él estaba en casa, inmerso en las Escrituras. Su madre, Eunice, y su abuela, Loide, le enseñaron acerca de Dios desde temprana edad. Por la noche contaban historias de héroes de la fe. Abraham, Moisés, Esther. Cada historia era como una semilla plantada en el corazón de Timoteo. Escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, comprendiendo que estas historias no eran solo del pasado, sino lecciones para la vida. Incluso desde temprana edad, Timothy ya demostró amor por aprender y servir. A diferencia de otros, él no buscaba una diversión pasajera, sino algo más profundo. Dios estaba moldeando su carácter. Con cada enseñanza su corazón se hizo más sensible a la voz de Dios, preparándolo para el gran llamado que estaba por venir. Mientras otros jugaban, Timoteo se preparaba para ser un líder en la fe. La reunión que lo cambiaría todo era un día normal en Listra, cuando ocurrió algo extraordinario. La ciudad, con sus calles estrechas y casas sencillas, estaba a punto de recibir a un visitante que cambiaría el curso de muchas vidas. Era Pablo, un predicador incansable que hablaba con una pasión que hacía latir más rápido el corazón. Cuando comenzó a predicar acerca de Jesús, su voz no era solo sonido, era fuego, era vida. Pablo habló del sacrificio de Cristo, del amor incondicional de Dios y de la salvación ofrecida a todos, sin excepción. Las palabras de Pablo llegaron al corazón de Timoteo como una verdadera flecha. El joven que desde pequeño conocía las Escrituras, ahora sentía que algo ardía en su interior. Él no solo escuchó, sino que creyó profundamente en las palabras de Pablo. Ese encuentro no fue solo un momento de inspiración, sino un punto de inflexión en su vida. Desde ese momento, Timoteo supo que estaba llamado a algo más grande y que su vida nunca volvería a ser la misma. Llamados a seguir a Pablo, con su mirada penetrante y su corazón lleno de fe, notó algo especial en Timoteo. No se trataba solo de la juventud del muchacho, sino de algo más profundo: coraje, pureza y una fe genuina que brillaba a través de las dificultades. Durante sus viajes, Pablo conoció a muchas personas, pero algo en Timoteo llamó su atención. Vio que este joven estaba listo para más. Cuando Pablo se acercó a Timoteo, le hizo una invitación audaz pero directa. «Ven conmigo». No era una invitación cualquiera, sino un llamado a un viaje que lo exigiría todo. Pablo sabía que el camino sería difícil, lleno de peligros, persecuciones y sacrificios, pero también sabía que Timoteo tenía la fuerza interior para afrontarlo todo. Timoteo, sin dudarlo, aceptó el llamado. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que lo estaban invitando a algo grandioso, algo que no podía rechazar. El viaje de fe de Timoteo comenzó allí, junto a Pablo. Un sacrificio por causa del Evangelio. Cuando Pablo decidió que la misión llevaría el Evangelio a muchas ciudades,
surgió un desafío: la cuestión de la aceptación entre los judíos. Timoteo, a pesar de ser un joven dedicado a la fe, tenía un padre griego, y esto podría ser visto como un obstáculo entre los judíos. Para que el evangelio no fuese estorbado en su difusión, Pablo sugirió algo audaz: la circuncisión. Fue un rito doloroso que Timothy sabía que sería difícil, pero él no lo dudó. Su amor por la misión y la obra de Dios en su vida superó cualquier dificultad. Timoteo se sometió al sacrificio, entendiendo que el dolor momentáneo no era comparable con la importancia de derribar barreras para que el evangelio pudiera ser escuchado. Con valentía demostró que la misión de Cristo estaba por encima de cualquier comodidad personal. Ese acto de obediencia no fue solo físico, sino también espiritual. Timoteo estaba dispuesto a pagar el precio por la obra de Dios, mostrando su profundo compromiso con el llamado. Si te gusta esta historia, deja un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca. Itinerario misionero y maduración en la fe. El viaje de Timoteo con Pablo y Silas estuvo lleno de momentos desafiantes y gloriosos. Viajaron de ciudad en ciudad, predicando el evangelio con valentía, enfrentándose tanto a la aceptación como a la oposición. En ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea, Timoteo vio milagros increíbles y una persecución implacable. Ya no era un mero espectador, sino que se convirtió en parte activa de la misión. Cada ciudad trajo consigo valiosas lecciones sobre la fidelidad de Dios, pero también sobre los costos del evangelio. Timoteo, con su corazón abierto y dispuesto, maduró rápidamente en la fe. Aprendió a confiar plenamente en Dios, incluso frente a las dificultades. Viajes agotadores, encarcelamientos, rechazos, todo ello forjó un carácter más fuerte y firme. Ya no era aquel sencillo joven de Listra. Ahora Timoteo era un líder en formación, con una fe inquebrantable, listo para enfrentar cualquier batalla por Cristo. Responsabilidad en Éfeso. Cuando Pablo consideró confiar el liderazgo a una de las iglesias más desafiantes, eligió a Timoteo. Éfeso, ciudad marcada por su gran cultura, herejías e intensa presión espiritual, necesitaba un líder con firmeza y sabiduría. Aunque Timoteo era todavía joven, Pablo sabía que era el hombre adecuado. Cuando Timoteo llegó a Éfeso, se enfrentó a desafíos que pocos podrían haber imaginado. Enfrentamientos con falsos maestros, divisiones dentro de la iglesia e incluso presión de su propia juventud. Pero en lugar de dar marcha atrás, Timothy se mantuvo firme. Él sabía que el llamado de Dios para él era mayor que cualquier dificultad. Con la sabiduría adquirida en sus viajes y experiencias junto a Pablo, Timoteo comenzó a predicar, enseñar y corregir. La responsabilidad que llevaba era inmensa, pero su compromiso con la verdad y la obediencia a Dios lo convirtieron en un líder respetado. Éfeso no sería fácil, pero Timoteo sabía que Dios estaba con él. Lucha contra los falsos maestros y la oposición. En Éfeso, Timoteo enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida: la lucha contra los falsos maestros que distorsionaban el mensaje de Cristo. Estos maestros enseñaban doctrinas que atraían a los creyentes, pero eran completamente contrarias al verdadero evangelio. Muchos miembros de la iglesia estaban siendo seducidos por palabras dulces pero engañosas. Timoteo, con su juventud y determinación, sabía que necesitaba ser firme. A pesar de la presión, utilizó las Escrituras como su espada, defendiendo la verdad con valentía y amor. No se dejó intimidar por la resistencia de quienes lo veían inexperto o débil debido a su edad. Más bien continuó enseñando, exhortando y corrigiendo, siempre apoyado por las cartas de Pablo, que lo animaban a perseverar. Timoteo se hizo cada vez más fuerte en la fe, no solo como predicador, sino como defensor de la verdad. Su lucha contra los falsos maestros moldeó su carácter y profundizó su dependencia de Dios. Apoyo y estímulo a través de las cartas de Pablo. Incluso desde la distancia, Pablo nunca dejó solo a Timoteo. Conociendo los desafíos que enfrentaba el joven, escribió cartas llenas de sabiduría, instrucción y amor. Estas cartas, que ahora conocemos como Primero y Segundo Timoteo, fueron verdaderos mapas en medio de las tormentas. Pablo le recordó a Timoteo su llamado, lo animó a no permitir que nadie lo menospreciara por su juventud
y lo desafió a mantenerse firme en la sana doctrina. Cada palabra era como un abrazo de un padre espiritual. Pablo dijo: «Aviva el don que hay en ti», recordando la imposición de manos y el poder que Dios había derramado sobre él. En medio de las presiones, Timoteo se alimentó de estas palabras y encontró fuerza renovada. Sabía que no estaba solo. Las cartas eran más que un consejo. Eran evidencia del amor y la confianza de Pablo, ya que veía a Timoteo no solo como un discípulo, sino como un verdadero hombre de Dios. Y eso lo mantuvo en marcha, incluso cuando todo parecía difícil. La importancia de la palabra de Dios en tu vida. Desde muy joven, Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras gracias a su madre Eunice y a su abuela Loida. Pero a medida que pasaban los años, la palabra se convirtió en algo más que una simple enseñanza. Se convirtió en alimento para el alma, guía en el camino y escudo contra el engaño. Pablo le recordó: «Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación». Y Timoteo no solo leyó, meditó, retuvo y vivió lo que aprendió. En medio de las herejías, fue la Escritura la que lo guió. Cuando necesitaba aconsejar, corregir o animar a alguien, era en la palabra donde encontraba autoridad y sabiduría. Ella fue su roca en los días buenos y malos. Timoteo entendió que sin ella no hay verdadero ministerio. La valoraba como un tesoro, sabiendo que el corazón de Dios se revelaba en ella. Su vida fue prueba de que quienes se mantienen firmes en la palabra permanecen en pie, aun cuando soplan los fuertes vientos de la duda y la oposición. Un espíritu tímido, pero un corazón valiente. Timothy era conocido por su naturaleza más reservada. No era alguien que se impusiera con una voz firme o una presencia llamativa. Su timidez era visible y quizá, a veces, incluso le hacía dudar de sí mismo. Pero Dios vio más allá. Pablo, al darse cuenta de esto, escribió: «Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Estas palabras fueron como combustible para su alma. Timothy aprendió que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante incluso con el corazón latiendo fuerte. Y eso fue lo que hizo. Se enfrentó a líderes hostiles, multitudes confundidas y situaciones en las que muchos se echarían atrás, y él permaneció firme. Su valentía no vino de sí mismo, sino del Dios que lo llamó. Con cada desafío superado, su confianza crecía. Timoteo nos enseña que no es necesario ser naturalmente atrevido para hacer grandes cosas. Solo confiemos en un Dios que nos fortalece, aun cuando nos sentimos pequeños. La amistad de Pablo y el dolor de la separación. La conexión entre Pablo y Timoteo iba más allá de la de maestro y discípulo. Fue una amistad profunda, construida sobre lágrimas, prisiones, milagros y oraciones. Pablo lo llamó «mi hijo amado en la fe». Viajaron juntos, enfrentaron peligros, oraron uno al lado del otro y construyeron iglesias. Pero llegó el momento en que sus caminos se separaron. Pablo estaba preso en Roma y la sombra de la muerte se acercaba. En su última carta pide: «Intenta venir a verme rápidamente». Fue un grito de un corazón que sabía que el final estaba cerca. Para Timoteo, imaginar la vida sin Pablo era doloroso. Él no era solo un amigo, era un pilar, un referente. Pero incluso con el corazón apesadumbrado, Timoteo comprendió que el legado debía continuar. Lloró, sí, pero no paró. El dolor se convirtió en fuerza. Honraría a Pablo no con estatuas ni homenajes, sino viviendo todo lo que aprendió de él, con fidelidad y valentía. Un legado que se extiende a lo largo de generaciones. Es posible que Timoteo no imaginara el gran impacto que su vida tendría en el futuro. No buscó la fama ni escribió sus propias cartas, pero vivió tan fielmente que llegó a ser un ejemplo para miles, incluso hoy en día. Su historia inspira a líderes, jóvenes, padres y pastores. Él demostró que no es necesario ser el más fuerte ni el más experimentado para ser usado por Dios. Todo lo que necesitas es un corazón enseñable, amor por la palabra y la voluntad de obedecer, incluso cuando duela. Timoteo nos dejó un legado de perseverancia, humildad y fe viva. Cada carta que recibía de Pablo
Cada paso que daba en las ciudades por las que pasaba, cada lágrima, cada oración, todo ello construía un testimonio poderoso. Y lo más hermoso es que su ejemplo sigue vivo a lo largo de los siglos, inspirando a la gente a servir a Dios con sinceridad. El viaje de Timoteo no terminó con su muerte. Continúa cada vez que alguien decide seguir a Jesús con el mismo corazón fiel. ¿Te gustó esta historia de Timoteo? Así que no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir con tus amigos. Difundamos más fe e inspiración juntos. Hasta la próxima.